comenzar, el siguiente tema es ¿Dónde está mi privacidad? Impartido por Juan Carlos Carrillo, Alexis Cervantes, Miriam Padilla y León Felipe Sánchez Ambía. Gracias. Gracias. Bien, pues uno de los temas más discutidos recientemente es el tema de tratamiento de datos personales, de seguridad de estos datos personales. Y hoy tengo el honor de moderar este panel con estos tres super expertos, cada uno en su área. Juan Carlos en el tema de seguridad, medidas tecnológicas de seguridad para la protección de los datos personales. Alexis en el área jurídica, en todo lo que tiene que ver con la regulación legal del tratamiento de datos personales. Y Miriam con la cuestión de la certificación y de ver cómo las empresas cumplen o no cumplen con los diferentes estándares que se establecen para poder proteger nuestros datos personales. Y bueno, la pregunta del panel es, ¿dónde está mi privacidad? Y creo que por ahí podríamos empezar. Miriam, ¿dónde está la privacidad de los usuarios? La privacidad va relacionada con proteger el uso y el acceso a los datos personales, y aquí es importante considerar dos puntos. Uno, por un lado, la parte de que el titular es responsable de proteger cómo se están tratando sus datos, y también las empresas de establecer controles para la protección de esos datos personales. O sea, aquí la respuesta es bien interesante porque dices, el principal responsable es el titular de los datos, ¿no? O sea, si nosotros revelamos los datos y consentimos para que los traten, es decir, para que los utilicen, nosotros somos la primera y última línea de defensa de esos datos, ¿correcto? Desde el punto de vista de seguridad, Juan Carlos, técnicamente, ¿qué tenemos que hacer los usuarios para proteger esa privacidad de nuestros datos? Buenísimo. Mira, ayer me tocaba estar aquí platicando y después había varias preguntas de la gente, ¿no? Y te decían, bueno, ¿qué tanto tengo que hacer yo, no? Y yo les ponía un ejemplo en particular, el de Facebook. Muy poca gente, digo, no sé cuántos de los están acá, llegan y cambian sus características. Pongo el caso de Facebook porque es muy común y casi todos tenemos, pero lo mismo pasa, ¿cuántas empresas tienen datos personales de nosotros? Yo ponía ayer el ejemplo de los que estén aquí, que tienen tarjeta de Cinemex, de Cinépolis. Bueno, ahí hay datos personales, porque saben a qué películas voy. Yo decía que por el puro comportamiento de las películas a las que yo voy, pueden saber si estoy casado, si tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo novia, no la tengo, por el tipo de películas que voy a ver, ¿no? Y ayer usaba por allá un cuate que le dije, igual le fuiste a ver Campanita, pues seguro tienes un hijo, una hija, ¿no? Pero si vas tú solo, como que no cumplirías un patrón. Entonces, muchas veces, lo primero es abrir la cartera y ver todas las credenciales que uno tiene. Todas esas empresas tienen datos personales tuyos. Y no solamente son los datos que tú ya le diste a la empresa, sino los que va generando con todo el tema ahora de Big Data y todo el tema de análisis, todo el tema de IoTs. Vienen muy fuertes, no solamente la información que yo le doy, sino la que se va generando. Entonces, yo te diría que el primer tema de defensa no es un tema tecnológico, sino es un tema de conciencia. ¿Qué tan consciente estoy de la información que estoy dando y de la que se puede generar a través de lo que estoy dando? Yo creo que es la primera línea de defensa. Y la segunda línea de defensa es, ¿qué tanto? Un poco lo que decía Miriam, y tiene toda la razón. Después de que yo soy el titular, ya te di los datos, ya no hay ningún sentido para que lo tengas, ejercemos derechos de cancelación. Muy poco de nosotros le decimos al que le di yo los datos, oye, ya no quiero que tengas mis datos, ya bórralos, porque ya no hay una finalidad para tenerlos, ¿no? Y eso creo que mientras no entremos en esa cultura de decir, ya no tengo nada que ver contigo, borra mis datos, mientras no estemos ahí, las medidas técnicas se quedan bien cortitas las que podemos hacer, ¿no? Bien, y mencionabas, y también mencionaba Miriam, el tema de nosotros le damos nuestros datos a muchas empresas. ¿Qué pasa con esos datos después de que se los damos a las empresas, Alexis? ¿Ellos se las dan a otras empresas? Porque digo, yo estoy seguro que todos los que están aquí sentados leen los avisos de privacidad de las páginas que visitan, de las aplicaciones que utilizan, y están perfectamente conscientes de que qué datos están recabando, quienes están recabando sus datos, para qué los están utilizando, cuáles son esenciales, cuáles son secundarios, cómo pueden ejercer sus derechos ARCO. ¿Cómo ves tú esa perspectiva jurídica, Alexis? Bueno, lo primero que tienen que saber todos es que si ustedes dan sus datos personales a una empresa antes del año de 2011 y esta empresa los vendía, se los compartía a otra empresa, lo usaba para mandarles marketing, etcétera, ustedes no podían hacer nada.
las empresas prácticamente podían hacer lo que les diera la gana con sus datos personales. ¿Cuántos casos no escuchamos de, por ejemplo, las bases de datos de el hoy Instituto Nacional Electoral que se vendían, o bases de datos de bancos que se vendían en Tepito por 500 pesos, por 1,000 pesos? Bueno, antes de 2011, ¿qué podían hacer ustedes contra las empresas? Absolutamente nada. ¿Vale? En 2011, que sale la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, exige y obliga a las empresas a tratar sus datos personales conforme a lo que está señalado en el aviso de privacidad. Hoy en día, persona física o persona moral no puede recabar un solo dato personal sin que previamente les dé un aviso de privacidad y les diga, voy a tratar este tipo de datos y los voy a tratar para estas finalidades. Es una promesa que les están haciendo, es un contrato entre ustedes y la empresa para el tratamiento de sus datos. Si la empresa no cumple con ese contrato, ya ustedes tienen una herramienta legal, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, el INAI, que antes era el IFAI, para que vayan y pongan una denuncia en contra de esa empresa. Y en los 3, 4 años que llevamos con esta ley, van 200 millones de pesos en multa en contra de las empresas. Entonces, lo primero, y retomando el tema que decía Juan Carlos, es un tema de conciencia y de cultura, de existir, que hoy en día ya tienen todos ustedes una defensa legal, todos nosotros, respecto al tratamiento de nuestros datos personales. Y regresando contigo, Alexis, ¿qué significa el tratamiento de datos? O sea, porque a lo mejor quienes estamos involucrados y conocemos un poco la industria y el tema de tratamiento de datos, nos queda claro. Pero para quienes nos acompañan, a lo mejor no tienen claro el significado de la frase tratamiento de datos personales. ¿Qué significa eso en español? En español significa que el tratamiento, digamos, es todo un ciclo de vida de los datos. La empresa, desde que obtiene tu dato, digamos, empieza el tratamiento. Después lo va a usar, lo va a almacenar y al final, cuando ya no exista una finalidad para la cual se justifique el tratamiento, lo tiene que bloquear y eliminar, que se le llama cancelación. Todo ese proceso es un tratamiento. Durante todo ese tratamiento, digamos, desde la obtención hasta la destrucción, la empresa tiene que cumplir con ciertos estándares, entre los que se encuentran medidas de seguridad. O sea, y eso es muy importante, porque hay casos ya del INAI, por ejemplo. Imagínense que ustedes llegan, vamos a poner el ejemplo del Campus Party. Ustedes para registrarse aquí dieron sus datos personales, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, Campus Party pues informó que va a tratar sus datos personales para todas las gestiones necesarias de registrarles al evento, darles acceso, etcétera. Cuando termina el evento, la finalidad para la cual Campus Party recabó sus datos, ¿qué pasa? Termina. ¿Están de acuerdo? Ya no hay un tratamiento lícito porque ya terminó la finalidad para la cual les pidieron sus datos. Ahí lo que sucede es que los tienen que bloquear y destruir. Ahí termina el tratamiento. Cuando la persona responsable, la empresa o el titular o una persona física elimina tus datos. ¿Por qué? Cuando ya no hay una finalidad. Eso es muy importante que tengan también presente. Gracias, Alexis. Ahora, dentro del tratamiento de datos, la ley establece que hay que cumplir con ciertas medidas administrativas, ciertas medidas tecnológicas. Por eso justamente tenemos a estos panelistas de lujo. Pero Alexis mencionaba ahorita algo sobre las bases de datos que se venden en 500 pesos en Tepito. Miriam, ¿qué valor tiene en el mercado negro o digamos en un mercado en el que una persona quiera hacerse de nuestros datos sin la debida autorización? ¿Qué valor tiene para ellos nuestro dato? Realmente, muchos de los datos que se comercializan se realizan en el mercado negro y se realizan venta de bases de datos. Y voy a mostrarles un slide que representa gráficamente cuánto valen dólares los datos personales de las personas. Y prácticamente aquí vemos que uno de los datos más valiosos son los passwords. O sea, aproximadamente en promedio, bueno, a ver, voy a mover un poquito. ¿Me ayudas? Sí. Nos habla en promedio de cuánto valen nuestros datos personales y aquí es muy importante porque realmente estos valores son sacados de estudios a nivel estadístico que se hacen para saber cuánto valen en el mercado negro, hablando de mercados como por ejemplo la Deep Web, pero realmente cuánto vale un dato personal de un mexicano bajo ciertas características. Entonces hay muchas formas de que nosotros podemos identificar cuánto valen esos datos personales, basados si son datos sensibles, basados si son cuánto costó una brecha de seguridad por esta fuga de datos. Y aquí vemos
vemos a grandes rasgos muchos datos que nos hablan de datos que nosotros compartimos para nuestros servicios, para mejorar nuestra experiencia de usuario y que muchas veces no somos conscientes que esos datos son comercializados de manera ilegal en mercados negros. Ahora ya hablamos de datos por registros. Si hablamos de una base de datos que tiene 70 millones de registros, multiplique nada más esa cantidad de números por el volumen de esa base de datos. Entonces, muy importante considerar estos valores de estos datos personales y también establecer medidas, pues obviamente para que no caigan en estos mercados, ¿no? Gracias. Y bueno, ahí también creo que la primera medida es no dárselos a la persona equivocada, ¿no? Uno de los temores que se tiene es que no importa cuántas medidas de seguridad puedas implementar, el eslabón más débil siempre está en el factor humano, ¿no? Hay alguien que tiene acceso física y materialmente a esos datos y que probablemente por una lana los venda, ¿no? En este sentido, Juan Carlos, ¿qué tipo de medidas tecnológicas tendría yo que implementar, digamos, si yo soy una empresa que se dedica a recabar datos personales, a lo mejor no como una cuestión casual? Es decir, yo como abogado, Alexis como abogado, recabamos datos personales de nuestros clientes. Una vez agotado el objeto del contrato, los destruimos. Pero suponiendo que somos una empresa como, por ejemplo, Foursquare, Swarm, etcétera, que tienen todo tipo de datos de nosotros, ¿qué tipo de medidas tecnológicas tendría yo que implementar para estar cumpliendo con lo que establece la ley en México? Hay una frase que me encanta que dice: no existe el parche contra la estupidez humana, ¿no? O no existe el antivirus contra la estupidez humana. O sea, no hay nada. Tú puedes poner las medidas, tú puedes poner passwords en los sistemas, pero si la gente sigue poniendo el post-it con su username y su password en la computadora, no hay nada que puedas hacer contra eso. ¿Qué va pasando cada vez más? Yo te diría dos respuestas hacia esto. Una, hay muchas tendencias a nivel mundial de que el password, el sistema de username y password está muerto, ¿no? Eso va a tener una tendencia de acabarse porque no es suficiente. Déjame pongo un ejemplo. Cuando yo me llego con cualquiera de ustedes y me presento y te doy la mano, nuestro cerebro hace 25, 30 cálculos diferentes para saber que quien realmente está presentando es la persona. Si yo te saludo y te oigo con una voz de niño, me va a hacer raro verte porque voy a decir híjole, no parece. Yo a Alexis lo he visto antes y le he estrechado la mano previamente. Entonces, si noto que no tiene la misma temperatura, mi cerebro precalcula todo eso. Si lo veo más chaparrito, lo veo más alto, si lo veo, ¿no? Claramente tu cerebro va identificando eso. Los sistemas, ningún sistema al día de hoy que hace un username y password hace ese análisis. Mientras no hagamos análisis más adaptativos, el tema de controlar el usuario y el password, la verdad es que seguimos teniendo un problema muy fuerte y el factor humano sigue siendo muy fuerte. Segundo tema con el cual creo que tendríamos que atacar. Primer tema, el tema de los accesos, cómo controlamos accesos es el primero. Y el segundo es segmentar quién tiene que tener acceso a qué. El artículo 61 del reglamento es muy claro al pedir una clasificación de la información. Es decir, ¿qué datos tengo, dónde los tengo y quién tiene acceso a ellos? Voy a ponerse el caso típico. ¿Quién tiene que ver los salarios de los empleados? ¿Los debería de ver cualquier persona? No. Aunque yo tenga acceso al sistema de recursos humanos, no tendría por qué ver el salario de mi compañero. Entonces, lo que tú vas haciendo es decir, ok, ya tengo este dato, ya sé quién tiene acceso y de acuerdo a eso le voy a poner los controles. Voy a poner el caso típico. ¿Debería yo descifrar todas las bases de datos donde tengo datos personales? Yo te diría, si son datos personales sensibles, sí, sería una muy buena práctica. No es la única. Ahí quisiera yo hacer una pausa. Por favor. Acabas de introducir un nuevo vocabulario en la plática. Dato personal sensible. Sí. ¿Qué es un dato personal sensible? El abogado ustedes son los abogados, pero básicamente es cualquiera que te pueda llevar a discriminación o riesgo grave. Al ratito, igual si tenemos tiempo, va a platicar el caso. Ahorita Alexis lo va a complementar que más. abunde un poquito más. Pero además, nuestra ley, y ahorita lo van a complementar seguramente muy bien ustedes, no es limitativa. O sea, aunque enuncia algunos ejemplos, origen racial, origen étnico, afiliación sindical, preferencia sexual, preferencia religiosa, estado de salud presente o futuro, no lo está limitando. Un caso de una multa, Caja Popular Cristo Rey, donde no pide un consentimiento por escrito, una firma, pensando que no es un dato personal sensible,
pero claramente un tema patrimonial financiero, pues es ¿quién de aquí saldría y publicaría su salario o cuánto gana? Nadie, porque la situación en la cual vivimos en este país, pues no nos da como para andar publicando cuánto uno gana, ¿no? Tú lo ves en Forbes, en Estados Unidos, todas las empresas, los directores generales, sus salarios son públicos. En México eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque es considerado un dato sensible, ¿no? Entonces, una vez que clasificaste la información, terminando este punto del artículo 61, donde tienes qué dato tengo, dónde lo tengo, quién tiene acceso a él, si es sensible o no, la medida de la ley no te limita en ningún momento a que pongas un control en particular. Yo marcaba el tema de decir, cifremos la base de datos o controlemos el acceso. La ley en ningún momento te dice, ¿no? Yo trabajaba en una empresa que nos decían, oye, dile al IFAI que sugiera que cifren y con este formato de inscripción. La ley nunca puede pedir una forma particular para proteger los datos y la ley te deja abierto, el artículo 61 continúa con eso, que de acuerdo al nivel de riesgo de los datos implemente las medidas. Entonces, la ley nos deja muy abierto eso a decir qué es lo que tú qué es lo que tienes, cómo mides ese riesgo, qué medida implementas. Ok, perfecto, gracias. Y Alexis, abundando un poquito más en la definición de el dato personal sensible. ¿Qué es el dato personal sensible y qué lo hace diferente del dato personal liso y llano? O si tiene a lo mejor algún requisito especial para su tratamiento. Mire, la definición la acaba de decir perfectamente Juan Carlos. La definición de un dato personal sensible es cualquier información que pueda conllevar a un riesgo para la persona o que le pueda discriminar. La normatividad te da un listado que normalmente vamos a encontrar datos personales de salud, afiliación sindical, creencias políticas, creencias religiosas, etcétera. Pero realmente, para que ustedes sepan, digamos, catalogar un dato personal sensible, tienen que pensar qué impacto tendría o qué consecuencia negativa tendría para la persona física si ese dato personal suyo llegara a estar en manos de terceros no autorizados. Por ejemplo, aquí adelante, tu detalle de llamadas con tu compañía telefónica. ¿Tú crees que es un dato personal sensible o es un dato, digamos, común? Sensible. Vale. ¿Por qué es sensible? La definición de la ley no te permitiría pensar que es un dato sensible. Pero les voy a poner un caso real. Nos llegó un día una denuncia de un titular a una empresa que se dedica a telecomunicaciones, a prestar servicios de telefonía celular. Y la denuncia va en que esta niña, era una denunciante, dice que su exnovio tuvo acceso a su detalle de llamadas y por tener acceso a ese detalle de llamadas se enteró que ya estaba saliendo con otra persona más, ¿vale? Y a esta niña, la denunciante, su exnovio, que se enteró de este detalle de llamadas, la esperó en un estacionamiento con un cuchillo y la metió en un cuarto de hotel como por 6 horas. Y es un caso real. Cuando se hace la investigación dentro de la empresa, se verifica que un empleado, que era el tema que estábamos viendo, accedió ilícitamente a ese detalle de llamadas y se lo comunicó al exnovio de esta persona, ¿vale? Fíjense la conducta, como un detalle de llamadas, lo que ocasionó, el riesgo que generó a la titular, las consecuencias, y de ahí es donde yo digo, desde ese día yo le dije a la empresa, tu detalle de llamadas, tu registro de llamadas son datos personales sensibles por las consecuencias negativas que puede tener el mal uso de la información. Básicamente. Y de aquí yo creo que es, pues ya hasta ahí es lo... Y bueno, aquí estamos entre una buena dosis de geeks, ¿no? Una pregunta. ¿MAC-Adres y MEI son datos personales? Si sean afiliados a una persona, asociados o permite la identificación de una persona, es un dato personal sensible, ¿no? O sea, puedes saber a través de una dirección IP dónde se encuentra directamente el equipo, puedes saber a través de una cuenta de correo, puedes exponer información. ¿Y cuál es la realidad? O sea, las empresas, para establecer todas esas medidas de seguridad, primero necesitan identificar qué datos tratan. Y el gran problema es que la mayoría de las empresas no cuenta con un enfoque a procesos para conocer qué datos tratan, en qué medios los guardan. Y al momento que establecen medidas de seguridad, solo lo hacen comprando tecnología que no está asociada a un nivel de riesgo, que no están definiendo controles asociados a mitigar esos riesgos y dar un tratamiento. O sea, compramos medidas para solucionar problemas, pero no le damos al problema raíz que genera esa amenaza o esa vulnerabilidad. Ahora, ustedes que hacen certificaciones, y ahorita voy contigo, Juan Carlos, ustedes que hacen certificaciones,
¿cómo me puede ayudar a mí como empresa el certificarme contigo? ¿O qué tipo de certificación tendría yo que llevar a cabo para estar con el alma tranquila y que no viva yo, o más bien no deje de dormir con el temor de que mañana me va a llegar una multa por 20 millones de pesos? En el caso de las certificaciones, NICE ahorita es el primer organismo certificador en México y uno de los puntos que certifica es desde la persona, las competencias de esa persona, porque obviamente esto es un concepto nuevo, nuevos conocimientos, necesita obviamente gente que ataque este problema o profesionales que se dediquen a esto, conocer tanto la parte legal como esta parte técnica. Entonces, por una parte estamos atacando la cuestión de certificar profesionales que ayuden a esto, al crecimiento de este tema. Por otro lado, estamos trabajando en la certificación de software. ¿Qué pasa con los CRMs, con todos aquellos sistemas de nómina, con todos aquellos que gestionan datos de recursos humanos, etcétera? Pues certificar que las bases de datos, que el desarrollo esté de manera adecuada. Y segundo, por la parte de las empresas, es certificar sus sistemas de gestión, porque esto no es nada más un cumplimiento a nivel básico, esto ya va a niveles de sistema de gestión que ayuda incluso a la atenuación de las sanciones. De acuerdo a lo establecido en los parámetros, una certificación o un esquema de autorregulación certificable te permite atenuar sanciones ante la autoridad por el hecho de que cuentas con un sistema de gestión y con medidas para proteger los datos personales. Ok, y regresando al tema del MAC address y el email, Juan Carlos. Entiendo que la IP puede ser dinámica, ¿no? Y podrías en un momento dado decir, puede llegar a ser un dato personal mientras puedas ligarlo a la persona en el tiempo y en el espacio que le correspondió esa IP dinámica. Pero hablando de MAC address y de email, son direcciones estáticas, hasta donde mi conocimiento de abogado me indica, ¿no? Antes de que brinquen todos los geeks y me digan, no, se pueden mutar. Aquí, ¿qué onda? O sea, es un dato, ¿podríamos considerarlo como un dato personal? Por ejemplo, en el tema de un teléfono celular, a partir de que mi proveedor de servicio liga ese teléfono a mi nombre, ¿ya se convierte en un dato personal mi email y mi MAC address o no? Correcto. Además, te voy a poner... No sé, ¿no se escucha? ¿Ya escucha? Ok. Acabas de poner un ejemplo muy bueno. La propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para todas las aplicaciones de banca en móviles, lo que ocupa es el email. Entonces, ahí todavía está más, porque está diciendo Juan Carlos Carrillo, número de cuenta, número de email. Voy a regresar al ejemplo que ponía Alexis. Si eso cae en las manos de un secuestrador, entonces va a poder ver mi número de cuenta, en qué banco está, mi email, y si en dado caso tiene acceso a los sistemas con el email y tiene acceso al sistema de Telcel, yo ocupo Telcel, hasta mi geolocalización probablemente, ¿no? O sea, no solamente es lo que te da el dato, sino lo que puedo sacar por el propio dato, ¿no? O sea, entonces tú decías, la IP puede ser genérica, pero al menos te da o al menos una zona de una región de geolocalización de dónde se encuentra esa persona. En el caso de un email, si yo tengo el sistema para monitorearlo, yo podría saber exactamente en dónde está esa persona. Entonces, bueno, yo no me quiero imaginar, pero en el caso que nos contaba Alexis ahorita del novio loco, no dudaría que lo que tenía era acceso también a la geolocalización y por eso le estaba esperando ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué es un dato personal? Sí, de qué es un dato personal sensible va a depender por completo. ¿En qué manos caiga? En la utilización. O sea, ayer ponía yo un ejemplo, ayer estaba aquí dando la plática y les decía, fíjate, me van a sacar sangre, y me voy a sacar sangre. Mientras me están sacando sangre, la persona que está sacándome sangre está teniendo contacto con datos personales míos. Pero como todavía no están siendo analizados, podría ser que no fueran considerados sensibles, porque es sangre como cualquier otra. Digo, a menos que tuviera una característica especial, que fuera de otro color, eso lo volvería sensible, pero si es una sangre... Pero el momento en el cual ese mismo pomito... Todos sabemos que tiene sangre azul. Azul, por supuesto, ¿no? En el momento en el cual se llevan el pomito al laboratorio y empieza a ser analizado, ahí se volvería sensible, porque eso ya podría determinar que son datos de salud. Y es el mismo dato. Es la misma información, pero de acuerdo al tratamiento, como explicaba Alexis, en los diferentes momentos del tratamiento, podría ser que tuviera una sensibilidad diferente. Contestando tu pregunta, en resumen, el email, la MAC address, yo sí los considero datos personales y la sensibilidad va a depender muchísimo del tratamiento que se le da. Y eso es mucho para los que son desarrolladores. Pasa muchísimo y tú pide datos, tú captura datos, el explorador, ¿no?
lo pides. En estos casos que yo te decía hace rato de accesos adaptativos, mucho de lo que buscas justamente es eso. Yo puedo reconocer la MAC address de la persona. Entonces, si el usuario y el password están mal o están bien, pero la MAC address no es la misma, eso me levantará un nivel de riesgo. Entonces, la gran problemática, y era parte de lo que ayer trataba de expresar, es la seguridad y la seguridad de la información y la privacidad de la información son primas, pero no son hermanas, ¿eh? Eso está súper interesante, pero ahora mencionabas tú un concepto que voy a rebotar con Alexis, y es jurídicamente yo puedo pedir el dato que yo quiera y utilizarlo para lo que yo quiera, siempre que a la persona de quien lo estoy recabando le diga que lo estoy recabando y para qué lo voy a usar. ¿Es correcto? No, no es correcto. El consentimiento, ¿vale? Si ustedes tienen el consentimiento de la persona y le informan que van a tratar tales datos para tales finalidades, no exceptúa que tengas que cumplir con los demás principios de la normatividad. En especial hay un principio que se le conoce como proporcionalidad y calidad. Yo solo puedo tratar los datos que son necesarios y adecuados para cumplir con las finalidades. Ejemplos que veo cada día en las empresas. Típica hoja de recursos humanos a los candidatos que van a aplicar para un empleo y que les preguntan su religión, les preguntan cuántas teles tienen en su casa, les preguntan cuánto gana su papá, cuánto gana su hermano, cuánto gana no sé quién. Es una cantidad de preguntas y de información en los estudios socioeconómicos que te hacen, que hasta fotografías te van a tomar a tus casas. Eso, conforme a la normatividad de datos personales en México. Incluso cuando ustedes le vayan a dar el consentimiento a la empresa, es un incumplimiento por parte de la empresa. Ese tratamiento que está haciendo la empresa es ilícito y conlleva una sanción económica bastante fuerte, ¿vale? Esos tratamientos no se pueden justificar para nada. La típica carta de antecedentes no penales, eso lleva a discriminación de la persona. La carta de antecedentes no penales está justificada siempre y cuando la persona que yo vaya a contratar, digamos, vaya para un puesto en el que, digamos, tengamos que comprobar que o vaya a estar tratando con recursos y demás, pero no para cualquier otro puesto. Entonces, es muy importante saber que no porque tenga mi avisito de privacidad y un consentimiento de la persona, puedo hacer lo que yo quiera con los datos personales del titular. Eso es una magnífica respuesta y la reboto un poco con lo que decía Juan Carlos para los desarrolladores. Tú levanta datos, no importa. No, o sea, hay que ver qué tipos de datos estamos levantando, para qué los vamos a utilizar y si se justifica el levantar y utilizar esos datos. De lo contrario, aunque la persona nos estuviera dando el consentimiento, como nos lo acaba de explicar Alexis, es posible que estemos en un riesgo fuerte de que el INAI nos determine una infracción a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares por no estar cumpliendo con los criterios que establece la ley. ¿Correcto, Alexis? Ahora, Miriam, ¿cómo están las empresas en México en cumplimiento? O sea, ¿cómo han visto ustedes que han reaccionado las empresas? O sea, yo de repente observé el fenómeno en el que no se tenía absolutamente nada de protección de datos personales. Como decía Alexis, antes de 2011 era tierra de nadie. Después sale la Ley Federal de Protección de Datos, luego sale el reglamento, los lineamientos. O sea, empieza a ver como que todo un andamiaje jurídico que ahora es bastante complejo, ¿no? Bastante completo también. Y las empresas que antes no les importaba y vaya, hasta hacían una industria a partir del tratamiento ilícito de datos personales, ahora se cuidan mucho. Pero no sé si se están cuidando bien o nada más están poniendo avisos de privacidad por todos lados por ponerlos. ¿Tú cómo ves ese fenómeno? Mira, en la parte de las auditorías que se han realizado, he podido identificar que la mayoría de las empresas lo que hacen o que piensan es que están protegidos por tener un aviso de privacidad, y ese es un grave error. Un aviso de privacidad es solo uno de los mecanismos que debes implementar y que debes cumplir, pero ese aviso de privacidad debe estar basado en una estrategia de privacidad en la organización, que alinea a que tengas un inventario, que sepas tus riesgos, que sepas qué medidas tienes, y una vez que ya sabes toda esa información, poder estructurar adecuadamente tu aviso de privacidad. A nivel de cumplimiento, la preocupación real de las empresas es a nivel de una multa, una sanción, el daño a la reputación.
pero lo que hay que orientar, y es muy importante, es a considerar el daño que genera en el titular que esos datos personales se fuguen. Y es un poco cambiar la idea de la empresa de que esos datos no te pertenecen a ti como empresa. Los tomas para prestar un servicio, para ofrecer un producto, pero esos datos le pertenecen a alguien y el que se fuga esa información genera una afectación directa a esa persona. Y es un poco cambiar el paradigma antes de esta ley y después, ¿no? Esta ley te dice, estos datos los tienes prestados porque alguien es el propietario de esos datos y tu responsabilidad es protegerlos de acuerdo a las medidas que establece la ley. Y obviamente ha generado mucha preocupación en las empresas el contar con estas medidas, pero no es nada más el cumplimiento con esas medidas, no es nada más implementar un proyecto en un momento del tiempo, sino darle el seguimiento y la gestión para la mejora continua de las mismas. Y en el caso, por ejemplo, de compararnos con otros países, Juan Carlos, ¿cómo estamos en México en comparación, por ejemplo, con Europa, que tiene una política mucho más estricta de protección de datos? ¿Cómo estamos frente a Estados Unidos en la materia de medidas tecnológicas de protección? ¿Cómo estamos ahí? Número uno, creo que en México vivimos la idea del cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? O sea, hago lo mínimo indispensable. La gente en ICE tiene una gráfica que me encanta, Pablo la tiene, es un iceberg, y nada más sale el aviso de privacidad. Y todo lo que está debajo, nadie lo ve, nadie lo hace. Entonces, tú llegas a muchas empresas y dices, oye, es que tendrías que hacer un inventario de datos personales. Pues ya cumplí con el aviso de privacidad. ¿Ya para qué? ¿Tú crees que el INAI me multaría si hiciera eso? O sea, no me ha tocado ver empresas que lo vean no por el tema de cumplimiento, sino por el tema de esto me va a traer, esto es una ventaja competitiva en el mercado. Ahí te diría que está la mayor diferencia contra otros países. No he visto en México empresas que lo hayan visto como decir, si yo implemento esto, voy a tener una ventaja. En el IFAI, ahora INAI, trabajaba una abogada que ahora trabaja en Google, Lina Ornelas, y Lina siempre impulsaba este tema, y una de las comisionadas también, se me fue ahorita su nombre, que después se fue al IFE, María Marván. María Marván impulsaba mucho el tema de decir, me interesa impulsar esta legislación por un tema de competitividad. Solamente por un ejemplo, Argentina, el cuarto ingreso de su Producto Interno Bruto es el manejo de datos personales. ¿En qué? Principalmente en call centers. ¿Por qué? Porque Argentina, lo que le dijeron los europeos es, tu legislación cumple con los lineamientos de la legislación europea. Entonces, ¿qué hicieron? Todos los call centers europeos, en lugar de pagar en euros, pagan en moneda argentina, que ya ni es dólar, ya no es peso, ya no es nada, ¿no? No quiero saber qué vaya a ser la presidenta. En fin, al final del día, la ventaja que tienes con eso es enorme. A diferencia, no se vieron, hace un par de meses salió un caso donde AT&T en Estados Unidos perdió datos personales. Y una maravilla, ¿en dónde creen que perdieron los datos personales? En un call center en la ciudad de Monterrey. Entonces, el INAI, bueno, el FED, le ponen una multa de $14 millones en Estados Unidos, no el Federal Trade Commission, que es el que históricamente ponía las multas de protección de datos, sino el Telecommunications Commission, ¿no? Y le pone una multa importante y no le exime que ahora le van a poner una multa, el INAI abrió una verificación contra Teleperformance, que es el call center en México, en Colombia y en Filipinas, en esos 3 países donde estaban los call centers de AT&T, ¿no? Y hay una nota donde dice que en Monterrey le llegaron el pelón llegó y les ofreció así tal cual. El pelón llegó y les dijo, oye, ¿cuánto cuesta que me vendas la base de datos? Y se las vendieron. Y déjame hacer una pausa en eso. Ahí está una de las problemáticas más graves. ¿Cuánto les gusta que gane un DBA en México? ¿20, 25 mil pesos? Llega el crimen organizado o llega cualquiera que quiere la fuente y voltea y dice, pues ahí te van 50, 75, 100 mil pesos, que para ellos, sacando las gráficas que usted está enseñando, Miriam, sí le sale el número, y el tipo se mete toda esa lana, ¿y quién se entera que salió esa información? Nadie, porque no existen los controles. Entonces, yo te diría, contra Europa estamos unos 10, 15 años atrás. Contra Estados Unidos es diferente, porque mientras que en México y Europa al que se protege es al ciudadano, en Estados Unidos se protege al consumidor. Entonces, sí estamos un poquito diferente, pero de todas formas vamos años luz. Por ejemplo, una diferencia entre estos dos sistemas. En los dos temas es bien interesante. Nos tocó ir a Alexis y a mí a Washington en marzo,
y vas al evento, el de la IAPP, ¿no? Es una organización que se dedica a la privacidad. Y éramos unas 2,000 personas más o menos, y mexicanos éramos 6 cuando mucho, ¿no? Es decir, ¿qué tanto interés hay del abogado mexicano en meterse? Déjate de abogado, había varios que no éramos abogados, que estábamos ahí. No, hay muy poco interés en meterse. Entonces, contestando a tu pregunta, la gran diferencia es el dato, yo ponía ayer que estaba aquí platicándoles, el dato de mi consumo en un cliente que tratamos en su momento, mi dato de consumo en un retailer en México, ese dato de consumo de qué compro, cuándo lo compro, dónde lo compro, ese dato de consumo es mío. En Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque es un dato de consumo y entonces ellos voltean y dicen, yo te protejo el dato, pero la información es mía. Y es cruzar el río y el mismo dato podría ser diferente. La gran problemática que es el caso de AT&T, que hoy día tienes todos los cross borders, entonces aunque yo tome el dato aquí, si lo estoy procesando allá, ¿qué regulación me aplica? Entonces te metes en una bronca brutal, brutal. Digo, les podríamos platicar del caso cuando existe el titular, el responsable y el encargado, que probablemente estén en 3 geolocalizaciones distintas y qué regulación te va a aplicar. Ahora va a salir problemas para terminar. En Estados Unidos lo que está ahorita impulsando es una legislación. Acuérdense el problema de la parte de Estados Unidos. Es una unión de estados, por eso se llama Estados Unidos. Entonces, cada estado tiene una regulación diferente. La regulación del estado de California no es la misma de Massachusetts. En particular, Massachusetts, por ejemplo, tiene esos 2 estados para fugas de información tienen un estándar bastante alto. Pero el resto de Estados Unidos no lo tienen tan fuerte. Hay un par de estados que ni siquiera tienen regulación para el tema. Entonces, lo que están ahorita impulsando en el Capitolio de Estados Unidos es una ley que sea cross, que sea federal, para proteger los datos personales. Pero imagínate que ellos van, en eso, por ejemplo, van retrasados a nosotros. Porque entonces imagínate que tú eres una persona y entonces tú sabes que voy a tratar datos y de eso dependería en qué lugar voy a abrir mi data center. Sí, porque tal vez si lo abro en Colorado, ahí no hay una legislación tan estricta como la que hay en California o la que hay en Texas o la que hay en Massachusetts. Entonces se vuelve una bronca, ¿no? Porque entonces si pierdes datos, te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Si yo pierdo datos en Estados Unidos, a mis clientes del estado de Massachusetts y de California les tengo que anunciar de forma inmediata que sus datos fueron perdidos. Pero si el de Utah no le tengo que avisar. Entonces, ahí es un ejemplo donde hay una diferencia, en Estados Unidos en particular, muy diferente. Contra el modelo europeo, nosotros, nuestra legislación, no quiero decir que sea un copy-paste, pero hay una similitud muy grande, muy grande. Entonces, a nivel texto no hay tanta diferencia. A nivel la adaptación que tienen las empresas, eso sí hay una gran diferencia. Y eso me lleva a la siguiente pregunta para Alexis. El flujo transfronterizo de datos. ¿Cómo tenemos que manejarlo? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de no implementar lo que necesitamos para el cumplimiento integral de lo que nos exige la ley en México? Bueno, la primera pregunta en cuanto a las comunicaciones transfronterizas. Fíjense que a diferencia de Europa, en México es un poco más relajado el tema de poder transferir datos a terceras empresas fuera de México. Lo que necesitas es básicamente informarle al titular qué datos vas a transferir, para qué finalidades y a qué tercero. Todas esas transferencias de datos, cuando no estamos en remisiones, hay una diferencia importante entre remisiones y transferencias. Remisiones es cuando ustedes contratan a un prestador de servicios, a un call center, eso es una remisión. Esas remisiones no están sujetas al consentimiento, eso es muy importante. Si de repente tienen una deuda con un banco y les marca un call center, que es un despacho de cobranza del banco, el banco sí puede remitir esos datos y no requiere de su consentimiento. A diferencia de las transferencias, que es cuando ya se las comunicas a un tercero para que ese tercero también pueda decidir sobre tus datos. Ahí, para cumplir con la legislación en México, tienes que informarle, pedirle su consentimiento y con el tercero que va a recibir los datos, tener un contrato en donde, regules el tratamiento al que ese tercero se sujeta. Eso para cumplir la normativa en México. A diferencia de Europa, que es mucho más estricto, que ya es el tema que iba Juan Carlos. En Europa no puedes transferir un solo dato de un ciudadano europeo a un país que no tenga un reconocimiento adecuado. Por eso el tema de los call centers en Argentina. Argentina es un país que tiene un nivel adecuado, entonces, las empresas europeas tienen mucho más facilidad para transferir los datos a Argentina, pero no a un país no adecuado. Lo que quiero decir es que hay mucho más restricciones. En México no tantas, pero vamos a llegar a eso. Y la segunda parte... Las consecuencias jurídicas, o sea,
¿qué me pasa si no cumplo? ¿Hasta Señor. dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? Ahora sigue, ¿de qué tamaño es el bat con el que me van a pegar? A ver, primero, que les quede claro que las multas económicas van para las empresas. Y en 3 años llevamos 200 millones de pesos. Y créanme que ya, como todo mexicano, hasta que no nos pasa, no nos las creemos. Y a mí me tocó un banco de los más grandes de México, que cuando le llegó el primer requerimiento del IFAI, se reían y decían, ¿qué me van a poder hacer a mí estos cuates? Y hasta que no les llegó la primera multa de 20 millones de pesos, hoy en día son los primeros que contestan a esos requerimientos. Uno, entonces las multas económicas son muy fuertes, tanto para las empresas como para las personas físicas. Ya multaron a un doctor, porque el doctor se le hizo fácil pasarle a su cuate el diagnóstico que le había hecho a su esposa para que éste pudiera utilizar esos datos para un litigio de patria potestad, ¿vale? Imagínense también la sensibilidad de que le dijo a su cuate, oye, doc, pásame lo que le dijiste, el diagnóstico que le diste a mi esposa que era depresiva. Ah, vale, lo presentó ante un juez y se fueron contra el doctor porque, bueno, hay un tratamiento de biodatos. Entonces, la sanción económica es muy fuerte para la empresa, pero no se les olvide que las personas físicas, los empleados, hay conductas que están tipificadas como delitos. Si yo vulnero una base de datos, vendo la base de datos en la empresa que trabajo, me puedo ir a la cárcel si estoy tratando datos personales sensibles hasta 10 años, que es un delito grave y no alcanzas fianza. Por datos personales, me voy a la cárcel 10 años y ahí me quedo. Entonces tengan mucho cuidado porque no solo se queden con la idea, ay, si van a multar a las empresas. No. Yo como empleado, si hay indicios de que vulneré la base de datos para obtener un lucro indebido, me voy 10 años a la cárcel. Oye, y nada más para cerrar... Sumando ahí, perdóname más para cerrar este Sí. punto, y no te limita a que después venga una demanda por daño moral, o sea, allá iba yo justamente. De estas multas, yo que soy el que se queja, ¿me toca algo? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién dice que sí les puede tocar dinero? ¿Quién dice que no? Señores, si les tocara dinero ahorita el INAI habría colas hasta el Estadio Azteca de gente formada. No les toca nada, pero es un tema muy importante que está muy avanzado en Europa. Ya se están probando daños y perjuicios por violaciones a la privacidad. Y ahí es donde, imagínense, si ustedes ya tienen una resolución del INAI a favor, lo que es a la carga de la prueba ya cuando voy por otras vías contra la empresa. Perfecto, gracias. Y nos quedan algunos minutos. Me encantaría escuchar preguntas de quienes nos han acompañado, ¿no? O sea, creo que estaría padrísimo escuchar qué nos tienen que decir. No sé si tengamos por acá hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias por todo lo que nos comentaron, que se me hace muy útil realmente, porque creo que en México no muchas personas tienen esa cultura sobre la seguridad de la información, la privacidad de tus datos, etcétera. Y tengo 2 preguntas. La primera, sobre los marcos que regulan ciertamente la seguridad de la información. A la señorita, ¿qué recomiendan o qué certificaciones consideran ustedes que son las más viables para este tema de la seguridad? Hablando de el COSO, COVID, como ISO 27001, el ITIL. ¿Ustedes cuáles son las que más recomiendan o en general recomiendan todas, ¿sí? Para este tipo, para lo que hacen las empresas y esos procesos. ¿Ustedes cuáles recomiendan más o en general todos? Bueno, en el caso, por ejemplo, de protección de datos, está muy relacionada con ISO 27001, porque se está tomando todo el enfoque de sistemas de gestión para llevarlo al tema de protección de datos. Obviamente no se trata de elegir o casarte con una, sino de hacer un análisis adecuado que te permite identificar y seleccionar los controles que a las organizaciones les permitas. Entonces, es como complementar tu conocimiento sobre estos marcos, sobre estos estándares, para que en el momento que lo vas a aplicar para seleccionar controles puedas tener el conocimiento general. Obviamente este tema de protección de datos está yendo mucho hacia el tema de 27001, porque muchas recomendaciones y medidas que el mismo instituto generó. O sea, el instituto tiene documentos que son recomendaciones y guías que te ayudan a implementar todo este tema de datos personales y a formarte como auditor en estas competencias a nivel de conocimiento. Entonces te diría es conocer la manera general de todos estos y relacionarte un poco quizá con la parte de 27001, ¿no? Okay, muchas gracias. Y la segunda pregunta va más a lo legal. Comentaban en el principio de este panel que se supone las empresas no deberían de tener tus datos
personales a menos hasta que termine el objetivo, ¿no? Como aquí lo de Campus Party. Entonces, ¿hay realmente algún marco regulatorio que te diga, que establezca más bien legalmente que hasta que el fin de ese evento o ese objetivo ya los deben de tener y después deshacerse de ellos? O sea, ¿hay algo que en general esté tipificado en la ley que te diga, sí, hasta este momento y lo demás se tiene que desechar? ¿Y qué pasa si empresas muy grandes, bueno, a quienes nosotros decimos, ¿cómo le vamos a ganar a esa empresa? Y no lo hacen. Ajá. Y otra cosa sobre lo que comentaba usted, de que hay veces que te dicen, bueno, ¿qué tal si términos y condiciones o el aviso de privacidad te dice tal cosa y tú al darle a aceptar, ya aceptaste con ellos? O sea, en general, si ellos me ponen algo en el aviso de privacidad que sea como ambiguo y de alguna manera yo les otorgué ese permiso, ellos pueden tomar esa ventaja y decir, bueno, aquí está el aviso de privacidad, yo te lo dije, y aunque se supone no debería de estar en la ley, pues resultó ambiguo, ¿no? Mira, voy a empezar a contestar por tu segunda pregunta. El aviso de privacidad, conforme a la normatividad, tiene que ser súper claro, no puede tener frases inexactas y ambiguas. Y ahí les va rapidísimo un caso de un banco que acaba de pasar. Llegó una persona a un banco, fíjense el caso, y fue a cambiar un cheque, ¿vale? Y le dijo, con la cajera fue a cambiar un cheque, le pagaron el cheque y la cajera se equivocó y no le recogió el cheque. Entonces el titular se llevó el cheque de regreso a su casa. 2 días después, a la 1 de la mañana, sorpresa, tocan el timbre de su casa, se asoma por la ventana, ¿quién creen que era? La cajera del banco. ¿Y qué creen que dijo la cajera del banco? Oye, vengo por mi cheque, por el cheque que te di porque no te lo regresé. Esta persona va al INAI, presenta su denuncia y dice, hay un tratamiento indebido de mis datos personales porque lo están utilizando para una finalidad que no está en el aviso, que no es lícita, porque yo nunca di mis datos para que puedan venir a mi casa y comisionarme el cobro de un cheque, ¿vale? ¿Qué contestó el banco? ¿Qué creen que contestó? Que porque en su aviso de privacidad dice que pueden utilizar tus datos para cualquier fin, así tienen su aviso, puedo utilizar tus datos para cualquier fin. Entonces que ellos estaban legitimados para mandar a su empleada a tu casa y cobrarte el cheque. ¿Qué creen que dijo el INAI? Pues por supuesto que no, porque las finalidades tienen que ser determinadas, tienen que ser claras, no pueden estar sujetas a confusión. Y ese banco, por eso, solo por este caso, se llevó 9 millones de pesos en multa por haber mandado a la empleada. Entonces, esa por una parte. Y la segunda parte, ¿quieres contar lo de la finalidad? Está regulado que cuando ya no hay una finalidad que justifique el tratamiento de tus datos, por ejemplo, cuando terminas tu relación contractual con tu compañía de teléfono celular, etcétera, cuando termina la finalidad, la empresa está obligada a cancelar tus datos, que los bloquea por un determinado tiempo. Por ejemplo, los tienen que bloquear, digamos, 2 años, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones les obliga a mantener un registro por 2 años. Cuando ya no existe una ley que les obliga a conservarlos, los tienen que destruir, los tienen que eliminar. Si no lo hacen, es una infracción y es un incumplimiento y les ponen una multa. Bueno, yo tengo una pregunta para el buen Juan. Mencionabas hace rato que desde el punto de vista tecnológico, cuando se recomienda la aplicación de tecnologías de protección de datos, no se especifica algún tipo, por ejemplo, de algoritmo en particular. Considerando que a nivel de seguridad todo gira alrededor de riesgos y alrededor de efectividad o eficiencia, ¿tú consideras o no consideras que sería un riesgo, por ejemplo, el dejar muy abierto este tema? Porque me queda claro que, por ejemplo, pueden existir algoritmos demasiado vulnerables y que el hecho de que simplemente se apliquen esos algoritmos, pues prácticamente estarían cumpliendo con la ley. Desde el punto de vista práctico, en la realidad, pues eso quedaría totalmente expuesto. Entonces, ¿tú no consideras que debería de incluirse al menos, obviamente, bajo recomendaciones de expertos, algunos requerimientos mínimos desde el punto de vista tecnológico para que esto pudiera ser llevado a cabo de manera más eficiente? La respuesta en corto es sí, creo que debería de existir eso. La gran problemática que tiene el instituto es voltear a decir esta regulación le va a aplicar igual al banco enorme que tiene, o a la compañía de telecomunicaciones que tiene 50 millones de registros, que igual a la palería o a la lavandería de la esquina que tiene 5,000, ¿no?
La gran problemática que se encuentra el IFAI, y un poco para no puede obligar al uso de una tecnología en particular, lo que hace es decir haz tu análisis de riesgos. Lo que podría hacer, y ahí sí habría que entrar a términos legales, sería sacar un listado de recomendaciones técnicas, que hay listados de recomendaciones de estándares, por ejemplo, pero no hay un listado de decir te diría PCI hoy día, no ocupes SSL, ¿no? Por ejemplo, ya dicen, ya no ocupes ese estándar porque es violable, ¿no? Ya no es suficiente la seguridad que te daba hace 5 o 10 años, hoy ya no lo es. No sé si vaya a llegar el día en el cual lo haga. Te voy a decir por qué creo, va a llegar. ¿Por qué hoy no creo? Porque creo que hoy día la ley, y Alexis te lo puede confirmar, la mayoría de las multas están quedando a nivel de procedimiento, de que el aviso está incompleto. No me ha tocado ver ninguna, y aquí pueden ser mucho más los abogados que pueden ayudar, donde lleguen y digan, las medidas de seguridad que has puesto son insuficientes. No me ha tocado ver todavía ningún caso de una verificación que llegue hasta el nivel, no repitan esto porque si no los del INAI me van a pegar, no creo que haya auditores técnicos suficientes dentro del propio INAI para hacer una verificación técnica de los estándares. ¿Va a llegar? Claro que va a llegar. O sea, el Federal Trade Commission estaba así hace 10 años, la Agencia Española de Protección de Datos estaba así hace 10 años, y hoy día tienen a gente especialista para poder hacer ese tipo de verificaciones. Buenas tardes. Los derechos ARCOS aplican también, bueno, aquí hablamos nada más de iniciativa privada, con los entes públicos, ¿sí? La información de los datos personales o el tratamiento desde los entes públicos. Bueno, esto es, si termina tu relación laboral con una dependencia pública, ¿qué tiempo debe de pasar para que destruyan tus datos o aplican los derechos ARCOS? Esa es una primera pregunta. 2, si tú llegas a una negociación con un banco por un adeudo crediticio y firmas un convenio de liquidación, a partir de ese tiempo correrían esos supuestos 2 años de la ley que comentaban para que destruyan esa base de datos, ¿sí? O aplicaría también los derechos ARCO para solicitar la cancelación de los mismos. Y por último, el tratamiento que se le da a los datos biométricos, ¿sí? Perdón, creo que estoy comprometiendo algunas preguntas, que le pueden dar áreas como ciencias forenses, ¿sí? ¿Qué tratamiento tienen esos datos biométricos? O sea, que obviamente van más allá de los sensibles, ¿no? Serían mis preguntas. En el tema de los biométricos, de nuevo, voy a empezar por esta tercera. El tema de los biométricos en particular sería, de nuevo, entendiendo para qué van a ser usados. Te voy a poner un ejemplo donde un dato a un biométrico podría no ser sensible. Es muy difícil. Una huella digital, donde lo único que el sistema hace es hacer una comparación, pero no hace un resguardo de cada huella de cada día. Está haciendo una comparación únicamente y no está haciendo más análisis sobre la propia huella. Solamente compara y dice, esta huella es igual a esta, en un 90% dale acceso. Sería diferente en la lectura de un iris donde dijeran, ¿sabes qué? Ahí tiene un problema porque tiene un derrame sanguíneo. Eso es diferente, ¿no? Lo mismo pasa con las cámaras de videograbación. No es lo mismo el monitoreo que el monitoreo, grabación y análisis de una cinta. O sea, depende de los tratamientos. Yo creo que en particular todos los temas de biométricos, la tendencia es que sean considerados como sensibles. La tendencia, pero te diría, cada caso es único. Y en el otro tema que decías, el tema, ahorita yo creo que Alex nos va a contar, pero hoy día en el Congreso está la discusión de la Ley General de Datos Personales. Y eso va, ayer que yo platicaba con algunas personas de gobierno, viene una super bronca porque las bases, muchos dicen la base de datos del INE es muy grande. Yo creo que la de la SEP debe ser más grande, es mucho más grande, ¿no? Porque incluye niños, incluye adolescentes, incluye adultos, incluye cualquier persona que se haya graduado. Entonces, ese tipo de bases de datos, ¿cómo las van a proteger y cómo van a dar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición? Hoy día la ley de transparencia te da el de acceso y rectificación, pero no le da el de cancelación y oposición. ¿Cómo se va a manejar eso? Ese va a ser un tema bien interesante. ¿Y cómo se va a manejar? Y lo dejo abierto porque también es un tema abierto que no hay. ¿Cómo se van a manejar penas y multas?
Bueno, pues ya creo que ya te contestó Juan Carlos. Lo único que quedaría pendiente de tu pregunta es el tema de con el banco. Cuando firmas el convenio de colaboración, si a partir de ahí empieza ya el bloqueo y la cancelación. En efecto, o sea, desde que termina la relación jurídica, el banco tiene que establecer un periodo de bloqueo. Esto tiene que estar documentado y tiene que decir, mi periodo de bloqueo es de 1 año porque la ley de instituciones de crédito me obliga a conservar estos datos para posibles consecuencias legales. Una vez que termine ese periodo de bloqueo, que tiene que estar fundamentado en una disposición legal, te digo, ya procede la cancelación al final. O sea, la cancelación es bloqueo y supresión. Ya procede la supresión de tus datos. Bien, pues se nos agotó el tiempo, desafortunadamente. Creo que no podemos ya hacer más preguntas. Pero bueno, agradecerles, Juan Carlos, Alexis, Miriam. Creo que ha sido una plática súper ilustradora, súper ilustrativa. Y bueno, pues gracias a ustedes también por acompañarnos. Creo que ahorita igual podemos seguir respondiendo preguntas fuera del escenario, pero bueno, obviamente viene otra conferencia, entonces, pues muchas gracias.